Hola chicos, perdón. Hola, Sí, profe, se perdón. cerró ahora recién. Quise cambiar Volvemos un mi momentito. pantalla de compartir y salí todito, perdón. Ahora estamos ingresando de vuelta. Bueno, arrancamos. Vamos a tocar una nueva unidad, chicos, que es la contabilidad nacional y el sistema de cuentas nacionales. ¿Ok? Este ya es nuestro tema número 4, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la contabilidad nacional, aquí vamos a tocar varios puntos, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos con esto? Primero, determinar el producto y el ingreso nacional. La contabilidad nacional, ese es su objetivo, ¿verdad? De la contabilidad nacional derivan una serie de elementos macroeconómicos. Todo esto permite entender cuál es el comportamiento de la actividad económica de un país. ¿Se acuerdan que yo les había explicado que la microeconomía estudiaba a las personas en sus gastos y ganancias individuales y a las familias? Y la macroeconomía ya hablamos de a nivel país. Entonces, la contabilidad nacional hace una diferencia, ¿verdad?, entre el Producto Nacional y el ingreso nacional. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos y cuál es realmente la importancia de la contabilidad nacional? Primero, ofrece una representación cuantificada, completa, sistemática y detallada de la economía de un país. ¿Qué significa sistemática? Que tiene pasos, que tiene etapas, que no puede saltar, ¿verdad? Y también de sus relaciones con otras economías, ¿verdad? Cuando hablamos de la contabilidad nacional, hablamos de que se compone de un conjunto coherente, ¿verdad?, integrado de cuentas macroeconómicas, de tablas basadas en una serie de conceptos y definiciones y clasificaciones y sobre todo reglas contables, pero que son aceptadas internacionalmente, ¿verdad? Entonces, ustedes eso es lo que tienen que aprender a través de este módulo, ¿verdad? El concepto y la importancia como un elemento fundamental en el análisis macroeconómico de un país. Cuando nosotros hablamos de contabilidad nacional, hablamos de una descripción cuantitativa de la actividad económica de un país. ¿Qué significa cuantitativa? Vamos a tener como resultado números estadísticos, ¿verdad? Y esto se representa de manera sistemática y detallada a través de fórmulas, ¿verdad? Está compuesta por cuentas macroeconómicas, por conceptos, definiciones, como estuvimos viendo, ¿verdad? Clasificaciones también, ¿verdad? Cuando hablamos de esta herramienta que nos había dicho después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la obra de Keynes, que ya habíamos estudiado, surge, ¿verdad?, el separar la micro de la macroeconomía, ¿verdad? Entonces, nosotros a través
de estas cuentas nacionales, de estos cuadros estadísticos, vamos a poder realmente magnificar ese movimiento de la actividad económica de un país, ¿está bien? Aquí, cuando hablamos de la contabilidad nacional, se registran todas las transacciones que son realizadas por los diferentes agentes económicos. Acá hablamos de las empresas, economías domésticas, de las instituciones sin fines de lucro, hablamos del sector público. Todo esto forma parte de una economía, incluyendo el sector externo. Entonces, el objetivo de la contabilidad nacional consiste en conocer de manera oportuna el comportamiento de las variables macroeconómicas y también así tener una visión global de la situación económica de un país en un periodo determinado, ¿verdad? También poder actuar sobre la misma para evitar una crisis, aminorar los efectos de la misma, ¿verdad? Entonces, de toda la información obtenida, de todos los resultados económicos de un país, van a salir también la política económica, las decisiones que va a tomar la empresa, ¿verdad? Los sistemas de contabilidad nacional son recientes, su necesidad quedó evidenciada tras la publicación de Keynes, ¿verdad? En 1936, fueron normalizados internacionalmente y están puestos a punto tras la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que ver que todo el resultado total de la actividad económica nacional se resume en resultados obtenidos de ciertas variables macroeconómicas, ¿verdad? El agregado más importante de la contabilidad nacional es el Producto Nacional Bruto. ¿Y qué hace el Producto Nacional Bruto? Mide lo que se produce, mide la riqueza generada en un país durante un año, ¿está bien? A ver un poquitito, ¿quién me va a ayudar aquí? Rosalía, ¿me puedes acompañar? ¿Por qué es importante conocer este estudio de la contabilidad nacional? Es importante para la estructura de la producción de un país por sectores y por ramas productivas. El gasto familiar, empresarial y gubernamental, la estructura de las importaciones y exportación, la estructura de los ingresos que perciben los individuos y la sociedad, la estructura de la población económicamente activa por actividad económica. Excelente, muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos del Producto Nacional Bruto, hablamos del valor monetario de los bienes y servicios finales que produce un país en un año, ¿verdad? Es la cantidad a la que se llega cuando se aplica un patrón de medida de dinero, ¿verdad? De bienes, de servicios, todo que produce nuestra nación, ¿verdad? O cualquier otra nación, porque esta es un concepto internacional. Según los factores de producción, ustedes probablemente en economía uno ya vieron cuáles son los factores de producción de un país. A ver, ¿quién recuerda? Uno, teníamos el trabajo, ¿verdad? Tenemos también el capital, ¿verdad? ¿Y qué otro factor de producción tenemos? Habilidades empresariales. ¿Se acuerdan? Ya se olvidaron todos los factores de producción. Muy bien, este Producto Nacional que estamos hablando puede ser determinado por dos medidas, ¿verdad? Primero vamos a considerar una economía simplificada, ¿verdad? ¿A través de qué? De los flujos de producto de todos los años de la economía doméstica. Todo esto consumen una amplia variedad de bienes y servicios, o sea, las familias intercambian estos últimos, ¿verdad? Por dinero, ¿verdad? Vamos a suponer que vamos a sumar todo el dinero que es gastado en bienes de consumo final. Y esto se llega así al PNB total en una economía, ¿verdad? Entonces, hay fórmulas para poder calcular fácilmente el producto o la renta como la suma anual del flujo de bienes y servicios finales, ¿verdad? Y segundo,
También tenemos el flujo de ingresos o de costos que incluyen los costos de la empresa, los salarios, acá hablamos de las rentas, de los beneficios, ¿verdad? Estos son costos de las empresas que son ingresos para las economías domésticas porque nos ayuda a medir un flujo anual, ¿está bien? Todo este proceso, no sé por qué Diana si puede entrar o no, todo este proceso se analiza a través de ese modelo de flujo circular que ya vimos la clase pasada, ¿verdad? En la contabilidad nacional se presentan problemas así como en las empresas, ¿verdad? Que hay una doble contabilización, por eso es necesario diferenciar entre un producto final, entre un producto intermedio, entre un producto añadido. ¿Cuál es el producto final? Es el que se produce y se vende para un consumo o para la inversión, o sea, que no puede ser transformado. Y aquí, en este caso, el PNB solo incluye servicios y bienes finales, ¿verdad? Ahora, el producto intermedio son aquellos que sirven para producir otros bienes, ¿verdad? ¿Qué significa? Que sufren transformación. Y aquí la diferencia entre las ventas de una empresa y el costo de estos productos intermedios que se compra de los proveedores como materia prima para que puedan sacar su producto final, ¿verdad? Entonces, todos esos costos que supone pago a estos factores que son trabajo, habilidades, ¿verdad? No a las empresas, estos son considerados también como un valor añadido, ¿verdad? Y este valor permite deducir los gastos intermediarios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el objetivo de la contabilidad nacional? A ver, Gustavo Cuevas. Constituye un instrumento de la política económica. La información obtenida sirve de base para fundamentar sobre ella los planes de política económica. Los resultados totales de la actividad económica nacional se concentran en unas magnitudes que sintetizan la actividad del país. Las macro magnitudes más significativas son Producto Interior Bruto y renta nacional. Interno bruto tiene que ser, hay un Interior, error. en realidad, dice. Sí, Dale. hay un error. Gracias, Gustavo. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquitito otros conceptos, ¿verdad? Cuando hablamos de contabilidad nacional. La contabilidad nacional considera la contabilización de la producción de un país, ¿verdad? Entonces, todo lo que se produce es lo que va a demostrar esta contabilidad nacional. Todo lo que se genera, bienes finales, no lo que se va a usar para hacer otro bien final, ¿verdad? Entonces, los bienes intermediarios que son utilizados para producir otros bienes no están entrando aquí. Entre los diferentes sectores económicos se producen tipos de productos que poseen diferentes unidades de medición, ¿verdad? Yo puedo medir algo en gramos, otro en litro, otro en metro cúbico, ¿verdad? Entonces, es necesario utilizar una utilidad homogénea para poder contabilizar la producción en términos monetarios. Es así que entonces la manera, ¿verdad? Hay un patrón de medida, los precios del mercado, todos estos varían en el tiempo, dado que la inflación siempre se eleva con los años, ¿verdad? Ahora, hay una inestabilidad de precio, entonces se hace necesaria la utilización de un indicador de producción, ¿verdad? Y de la renta en un país, ¿está bien? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a aprender dos conceptos, producción nominal y producción real. Cuando nosotros hablamos de producción nominal, le llamamos también a la producción a todos los precios corrientes o a los precios del mercado real en ese año en que se realiza la contabilidad. Eso se obtiene sumando en términos monetarios todo lo generado por las diferentes ramas de la producción, ¿verdad? Y los precios nominales resultan no muy útiles para un ratito, análisis económico. Un ratito, por favor. Sí. Bueno,
Entonces, ¿dónde me quedé? En el producto nominal, ¿verdad? Todos estos precios nominales no son generalmente muy útiles para un análisis económico, ¿verdad? Pero ante esto se hace necesario eliminar los cambios en los precios y utilizar entonces un periodo base para comparar si se dieron verdaderamente variaciones en la producción. Sí, perdón chicos, estoy entregando algo acá. Me están apurando todo. La producción real, esa es entonces la producción nominal. Ahora vamos a hablar de la producción real. Cuando nosotros queremos apreciar los cambios en la producción y eliminar las variaciones de precio, ¿qué necesitamos? Una magnitud real que refleje ese incremento, ¿verdad? Y a esta producción real se le denomina producción a precio constante. ¿Está bien? Ahora, hay un esquema básico. Quiero escucharle, vamos a verle un poco a los varones. Gustavo ya habló recién. ¿Había otro Gustavo o no? No me diga que soy el único ahora varón. Denis. Dios mío, 2 representantes nomás. Esquema básico. El esquema básico de funcionamiento de un sistema de contabilidad nacional puede ser sintetizado de una manera muy simplificada en una tabla que recoge todas las magnitudes por duplicado como corresponde a un sistema de contabilidad por partida doble, como es en la contabilidad nacional. Se establece un esquema de partida doble con 4 cuentas básicas que suelen ser objetivo mayor, desarrollo o detalle y que recogen las ecuaciones macroeconómicas fundamentales. Muy bien, ese es el esquema básico, ¿verdad? De funcionamiento de un sistema de contabilidad nacional, que es como ustedes conocen, ¿verdad? Acá tenemos la cuenta, el debe y el haber. ¿Qué va ahí? La producción, acá se ve el producto interno, ¿verdad? Las importaciones, acá vemos el consumo, en el haber va el consumo, la inversión, las exportaciones. Luego otra cuenta es la renta, aquí se va el consumo, esto hablamos de un ahorro interno, acá hablamos del producto interno. Otra cuenta del capital, hablamos de la inversión, del ahorro interno, del ahorro externo, ¿verdad? Y, un ratito. Hablamos también de una cuenta exterior. Ahí van todas las exportaciones. Aquí contemplamos el ahorro y en el haber entran todas las importaciones. Entonces, esto es lo que comentó el compañero, ¿verdad? Es un esquema básico de funcionamiento de un sistema de contabilidad, ¿verdad? Sintetizado en esta tabla. Ahí se recogen todas estas magnitudes, ¿verdad? Y es un sistema de contabilidad por partida doble. Ahora, nosotros tenemos 3 métodos de medición de los conceptos cuando hablamos de un producto nacional o un ingreso nacional. Puede ser, el método de producción es la suma monetaria de la producción a un año. También tenemos el método del ingreso, se entiende como el pago a los factores de producción. ¿Cuáles eran los factores de producción? La tierra, el trabajo, el capital y las habilidades empresariales. La tierra, por ejemplo, chicos, la tierra son todos los recursos que hay en la naturaleza que no tuvo una intervención del hombre. O sea, si yo les digo a ustedes, el eucalipto que planté para la reforestación, eso es considerado un factor de producción. No, profe. No, ¿por qué? Porque yo planté y hubo una intervención del hombre. No es un bosque natural, ¿verdad? Ahora, para poder extraer todos esos recursos, ¿qué necesitamos? Otro factor de producción que es el trabajo. El trabajo es todo el esfuerzo que hace el hombre y a través de ese esfuerzo y de sacar los recursos que nos da la naturaleza, eso convertimos en el capital, ¿verdad? Y todo esto después los empresarios a través de las habilidades empresariales
lo convierten en factores de producción. Son 4 básicos, ¿verdad? Otro método que tenemos es el método del gasto. Aquí incluye el gasto de bienes de consumo y bienes de inversión, el gasto de gobierno, el gasto de exportaciones. Todo esto se resta de las importaciones, ¿verdad? Entonces, toda la producción nacional que hace genera un ingreso y se gasta en el consumo de bienes y servicios, chicos, ¿verdad? También vamos nosotros a ver dos conceptos más, ¿verdad? Aquí tenemos el Producto Nacional y el ingreso nacional, porque cuando hablamos de una contabilidad nacional se utilizan fórmulas para determinar el Producto Nacional y el ingreso nacional, que es la renta, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de este ingreso nacional, generalmente hay una matriz de insumo y producto que se utiliza, ¿verdad? Este es un modelo, no sé si vieron ya ustedes en otra manera, en otra materia, ¿verdad? Un modelo desarrollado por Leontief, ¿verdad? Fue publicada en los Estados Unidos más o menos en 1930, se fue, ¿verdad? Hay diversos países que utilizaron este cuadro de insumo de producto y esto se considera una extensión de las cuentas de producción, de consumo, de formación de capital en una economía, ¿verdad? Esta es una matriz que se elabora en forma de un cuadro de doble entrada, ¿verdad? El debe y el haber, ¿verdad? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de estos cuadros que se encuentran las transacciones, ¿verdad? Vamos a ver una matriz de coeficientes técnicos, vamos a ver una matriz de coeficientes de requisitos directos, ¿verdad? Que acá nos muestra la actividad económica que se puede producir para suministrar una unidad adicional que es demandada por las familias, ¿verdad? Y tenemos una matriz de distribución de producción también. Este es un modelo, hablando teóricamente, que es necesario y se van agregando columnas en el debe y en el haber, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros de la contabilidad nacional, ¿verdad? Hablamos también de esta contabilidad que nos va a arrojar. ¿Qué cosa dijimos que nos va a arrojar nuestra contabilidad nacional? Están atentos. Descripción cuantitativa de la actividad económica de un país. O sea, va a arrojar los números, ¿verdad? Ese es el elemento fundamental del análisis macroeconómico, ¿verdad? Nosotros ahora vamos a entrar en este tipo de conceptos, ¿verdad? De la constitución de la contabilidad nacional, ¿verdad? Sí o sí vamos a arrancar a partir de estos conceptos porque necesitamos ir integrando nosotros los conceptos macroeconómicos, ¿está bien? Entonces, podemos concluir, la contabilidad nacional ofrece una representación cuantificada. ¿Por qué dijimos nosotros que es sistemática? Porque tiene pasos, tiene etapas, nosotros no podemos saltar, ¿verdad? Y tiene elementos también. Se usa el Producto Interno Bruto, se usa la renta nacional, se utiliza la balanza de pago, se utiliza la balanza comercial, ¿verdad? Entonces, estos son indicadores que nosotros tenemos que estar manejando a la hora de hablar de una contabilidad nacional, ¿verdad? Otro punto, la finalidad, ¿verdad? El registro ¿verdad? Cuando hablamos de contabilidad nacional, es de un registro numérico. Acá vamos a describir nosotros características y el resultado económico de un país, ¿verdad? Por medio de todas estas cuentas que estuvimos hablando y se va a representar su actividad económica, ¿está bien?
Cuando nosotros hablamos del objeto de la contabilidad nacional, ¿qué es lo que se busca a través de esto? Una imagen numérica de lo que sucede en la realidad de la vida y de la actividad económica de un país, ¿verdad? Supone una base de cifras, actuaciones de quién. No es de nosotros como individuos. Esto hacen todos los órganos estatales, ¿verdad? Porque ellos son los que dirigen. Es un medio de conocimiento de cómo está la economía de nuestro país. ¿Para qué? Para informaciones estadísticas, para el Departamento de Comercio Internacional, para las inversiones, ¿verdad? Porque a través de estos indicadores de contabilidad nacional se van a poder juzgar los resultados económicos de un país, ¿verdad? Constituye entonces un instrumento finalmente de la política económica, ¿verdad? Toda esta información sirve para fundamentar los planes, o sea, ¿qué política económica se va a tomar en un país, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? El PIB, ¿verdad? Es conocido como el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Una magnitud macroeconómica. Aquí habla del valor monetario de la producción, ¿verdad? De todo lo que generó un país. Vamos. Cuando nosotros hablamos de contabilidad nacional, chicos, no nos podemos olvidar también de que hay agentes económicos, ¿verdad? Para el desarrollo de la contabilidad nacional hay un conjunto de agentes que intervienen, ¿verdad? Y ellos ¿qué hacen? Buscan sintetizar la información obtenida, buscan estudiar las transacciones ocurridas, ¿verdad? Y estos agentes, ¿quiénes son? Primero, tenemos las economías domésticas. Las economías domésticas, las instituciones sin fines de lucro, ¿verdad? Las fundaciones, ¿verdad? Porque ellos supuestamente son sin fines de lucro, pero reciben plata afuera y es suficiente ya eso, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes integran eso? Todas aquellas fundaciones que están residiendo en un país. Se caracterizan por estar motivados por la búsqueda del bienestar a través del consumo, entre comillas. Otro agente que se distingue en la contabilidad nacional son las empresas, todas las unidades de producción, ¿verdad? Que incluyen las empresas y también las empresas que son del Estado, que obtienen beneficios. Luego tenemos el sector público. Acá hablamos de todos los órganos de la administración pública. Y tenemos el sector exterior, ¿verdad? La situación actual, la influencia de las operaciones realizadas en el exterior, todo eso entra aquí, ¿verdad? El sistema básico, ya hablamos que era un sistema de esquema de partida doble con los 4 cuentas básicas: producción, renta, capital y exterior, ¿verdad? Y luego eso nosotros recogemos a través del debe y del haber, ¿verdad? Bueno, y hasta acá es nuestro tema de hoy, chicos. Hasta acá yo quería compartir hoy con ustedes con respecto a la contabilidad nacional, ¿verdad? Les voy a pasar el material, les voy a pasar la tarea también, ¿verdad? Para que puedan estar realizando. ¿Está bien? Y hasta acá es toda la parte teórica que va a entrar para nuestro examen. Luego les voy a pasar en el grupo los temas que vamos a utilizar para nuestra defensa oral de la próxima semana. ¿Está bien? Y yo les voy a avisar si vamos a tener lunes o miércoles. Total, esos días ustedes tienen libre para nuestra clase. ¿Está bien? Ok, profe. Porque si se Sí, van a profe. ir a la facultad a llevar el lunes su hoja de examen, demasiado complicado es llevar tu hoja y venir rápido a dar clase, ¿verdad? Entonces yo creería que para el próximo miércoles, para darle también tiempo a ustedes a desarrollar su tema. ¿Está bien? Ok. Bueno, profe, gracias. Yo voy a subir. ¿Está todo claro, chicos, hasta acá? Sí, profe. Bueno, qué Está bien, guapo que muchísimas son. gracias. Dale, chicos, nos vemos. Profe, Cualquier cosita que necesitan me van a escribir. No se queden con dudas, no se queden nada en el tintero. Tenemos que ir aclarando y tenemos que ir pasando nuestros conceptos. ¿Está bien? profe, ¿cuántos integrantes sería el grupo, profe? Y voy a mirar mi lista, porque viste que acá estamos 8, otra vez estamos 17 a 20, no sé cuántos lo que son realmente. Entonces, voy a mirar mi lista y les voy a pasar, ¿sí? Dale, profe.
Bueno, ustedes ya tienen luego su grupo. ¿Cómo ustedes suelen trabajar? Sí, profe. ¿Cómo suelen trabajar ustedes? Y nosotros normalmente hacemos nuestro grupo y los profes nos tiran los temas y elegimos. ¿Y grupo de cuántos generalmente suelen hacer? En diferentes materias, diferentes cantidades, profe. 4, 6, 5. Dale, y vamos a hacer así, como siempre se suelen manejar nomás. Voy a poner yo, en teoría, Guau, son 34, 35 ustedes según mi lista, Sí, ¿verdad? Pero muchos, yo sé, me escribieron que tienen problemas laboral, que con la pandemia cambiaron sus horarios y bueno, por eso estamos así, ¿verdad? Virtual. Y ellos se ponen al día con sus grabaciones. Por supuesto, nos llevan el puntaje de los que asisten. Yo tengo todo acá. ¿Está bien? Entonces, podemos hacer grupo de 6 o grupo de 7, ¿verdad? Ok, profe. sí, Voy a profe. mandar yo 6 temas Genial, profe. y vamos a verla. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. La defensa es virtual, ¿verdad, profe? La defensa vamos a hacer virtual. Sí. Yo tengo mi rúbrica virtual. No se preocupe, pues les voy a pasar todo su grupo para que ustedes tengan todo detallado. Ahora enseguida, ahora a las 8 tengo otra clase con otro grupo. Termino a las 9 y ya tengo el material, pero me falta la tarea nomás. Las preguntas les voy a sacar y ya les paso en el grupo para la próxima semana. ¿Está bien? Pero hasta la unidad 4 es para nuestro examen. Sería un mismo tema Dale, para profe. todos los grupos, profe. No, no, no. Diferentes temas van a No, tocar. no, diferente. Diferentes temas van a tocar. Probablemente Bueno. voy a hacer 4 grupos y cada uno va a tocar una unidad de la que desarrollamos. Más o menos así les quiero hacer, ¿verdad? Entonces, porque Entonces no sería mejor que usted distribuya los temas y los grupos ya de acuerdo a la lista para que nadie se no, yo voy quede a sin poner los temas grupo, y que ustedes se se elijan agrupan. doble los temas. No, el que se pelea y no sabe trabajar en equipo va a perder su punto, eso es lo que va a lograr. Yo voy a poner 4, entonces cada uno va a investigar un poco más de lo que está en nuestro material. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que hacer un PowerPoint de 25 diapositivas más o menos sobre ese tema lindo, chusco, en Canva, en Ambré, luego, y sobre eso. Entonces les va a servir para su repaso para el examen, porque lo que yo quiero fijar son los conceptos. Y los conceptos se fijan, el aprendizaje, chicos, se fija por repetición. ¿Entienden? Entonces, esa es Sí, y entregaríamos el trabajo práctico por escrito también. No, eso ustedes van ¿No? no, eso ya eso, No. yo voy a calificar la defensa oral. El por escrito ya es. Ah, ya. Bueno, súper, ¿Está profe. bien? Bueno, nos vemos entonces. Éxito. Gracias, profe. Igualmente. Chao, chicos. Hasta Chao, chao. Buenas noches.